Hola, hola a todos. Bienvenidos a esta nueva presentación del User Group de AWS de Guatemala. Mi nombre es Hazel Sáenz, le doy la bienvenida a este evento. El día de hoy vamos a comenzar con un tema súper interesante que se titula ¿Qué es AWS y cómo es comenzar mi camino cloud? Solo antes de entrar en materia, quiero darles una pequeña introducción acerca de la comunidad, de qué se trata y cuál es la historia detrás del User Group Guatemala. ¿Sí? Pues básicamente el User Group de AWS de Guatemala es una comunidad enfocada al crecimiento y desarrollo de generación de conocimientos de tecnologías cloud especializada en el área de AWS. Esta comunidad surgió alrededor de unos 6 años atrás. Sin embargo, en los últimos años se volvió una comunidad algo inactiva y por esto ahorita lo estamos retomando. Y este año, el 2023, estamos esperando que comenzar de nuevo a mover esta comunidad que está enfocada en todos los entusiastas de la tecnología de AWS para abrir un espacio para que podamos conocernos, aprender, compartir conocimiento y resolver dudas y ayudarnos mutuamente en nuestro día a día con cualquier problema que se nos presente con la plataforma o demás, ¿verdad? Adicional, les quería comentar que tenemos contactos con algunas de las comunidades de Latinoamérica que también están ahí, con las puertas abiertas para podernos apoyar en cualquier momento. Si en todo caso dentro de nuestra misma comunidad tenemos alguna duda que no hemos podido resolver, ¿verdad? Adicional a esto, les quería comentar primero quién soy yo, ¿verdad? Mi nombre, como les dije, soy Hazel Sáenz, soy Community Builder de la categoría de Serverless. También trabajo como Solution Architect en la empresa Cognix de aquí de Guatemala. Tengo 2 certificaciones de AWS, una en Cloud Practitioner, la otra es como un Solution Architect Associate. ¿Y qué actividades realizo en mi día a día? Pues aparte de trabajar, soy mamá. Adicional, soy Technical Blog Writer, también soy voluntaria y speaker en el Community Group de AWS Chicas de Chile. Ahora soy la lead del User Group de Guatemala y soy voluntaria también en Women Who Code de Guatemala en las áreas de frontend, de infraestructura y de backend. Sí. Con eso dicho, quedo a su disposición, estoy a sus órdenes, me pueden encontrar por LinkedIn por cualquier duda y si ustedes también quieren ser parte de esta comunidad, quieren venir y tener una charla en nuestros espacios y demás, también me pueden contactar por ahí y nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Ok, ahora entrando en materia con el evento, ¿para qué estamos aquí? Vamos a entrar a conocer a nuestro speaker del día de hoy y para eso te voy a invitar para acá. Hola, Yasmin. Buenas, buenas chicos, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a este buen webinar que estamos haciendo en conjunto con la comunidad de Guatemala, obviamente apoyando y impulsando a que obviamente muchas más mujeres puedan entrar a este ámbito de las clubes, tal como nos dijo Jase. Gracias, Yasmin. Sí, y para conocerte un poquito más a detalle, pues la pequeña ficha que tengo aquí a la par es básicamente quién eres tú, ¿verdad? A nivel técnico, pues tengo que eres una Cloud Engineer, que tienes 2 certificaciones de AWS y tus actividades preferidas. Sé que tienes experiencia en la docencia y training, y no solo experiencia en AWS, es impresionante que también tengas experiencia con las otras tecnologías, ¿verdad? Exactamente, bueno. Gracias por presentarme. Bueno, como sale dentro de la presentación, también me pueden buscar por LinkedIn. Estamos constantemente publicando y empezando ya a aportar más cosas a la comunidad, sobre todo con lo que se realizó en el Reinvent, en donde fue bastante bueno. Luego ahí van a salir como un recap dentro de lo que es Chile con respecto a la experiencia de todas las chicas que fuimos. Y bueno, ¿qué más puede ser también? Al igual que Hansel, mamá también de 3 niños, con la experiencia en docencia, en training, consultorías, también en tecnologías cloud. Y obviamente ahora en los últimos ya segundo semestre perfeccionándome mucho más en AWS.
sobre todo en el área de la arquitectura. Lo bueno es que el día de hoy la idea de todo esto es que podamos conocer un poco más de lo que viene de AWS, sobre todo para las personas que dicen, ¿cómo puedo ingresar a las cloud? ¿Cómo yo puedo tener esa oportunidad de conocer e ingresar a ese mundo? Porque la verdad es que no solamente personas que no tienen conocimiento pueden ingresar, sino que también personas que están dentro del área de las tecnologías y obviamente por temas de trabajo y como ha avanzado muy rápido las tecnologías últimamente, todo se está yendo a las cloud y obviamente esto es una forma para que también aprendamos un poco de cómo nosotros podemos ingresar a las cloud, conocer también cosas importantes de lo que es AWS y lo importante también dar algunos tips para cuando ustedes quieran ingresar y dar la primera certificación que es Cloud Practitioner. Ahí vamos a dar varios tips que les van a servir un montón y experiencias también con respecto a eso. Genial. Entonces te dejo en materia. Todo listo para ti. Muchas gracias, Hansel. Vamos ahí sí. Muchas gracias por compartir. Entonces, obviamente, vamos a empezar a hablar un poco, pensando que muchas personas, bueno, lo más probable es que vamos a encontrar también varias personas que tienen un poco de conocimiento. Yo inicié en el tema de las cloud por tratar de conocer de qué significaban, cómo trabajaban, y así empecé a ingresar inicialmente en AWS. Dentro de lo que vamos a ver en la presentación de hoy, dentro del primer punto, es básicamente introducirnos y comprender un poco a qué se refiere AWS. Y Amazon Web Service básicamente es una de las principales, y no más que decir la principal plataforma de la nube, una de las más queridas. De hecho, se hizo el año pasado, en el mes de noviembre-octubre, en Stack Overflow, de hecho lo pueden buscar. En esa comunidad, gran comunidad también de desarrolladores, varias preguntas y entre esas cuáles era una de las nubes más queridas y Amazon Web Service salió como la principal plataforma de nube más utilizada y también una de las más queridas, que más les gusta en el área de utilización y desarrollo. Tenemos que consta obviamente de muchísimos servicios, más de 100 servicios en la nube y obviamente por qué muchas personas, no solamente uno que quiere aprender, sino que muchas empresas buscan aprovechar este tema de poder pasar sus servicios hacia la nube, todo el tema del cómputo, base de datos, almacenamiento, buscando seguridad y también otros recursos. ¿Cuál es una de las cosas que tenemos en tema de Amazon Web Service? Es que obviamente reduce bastante la necesidad de las empresas también de que tengan este tema de hardware físico, que es tema del on-premise, y a cambio de eso ofrece muchas cosas interesantes que también las vamos a hablar y ver dentro de la presentación. Por ejemplo, una de las cosas que uno tiene que entender dentro de todo esto, de los servicios que nosotros utilizamos, uno siempre tiene que entender qué es la informática en la nube. Todo este tema de las cloud es una forma en la cual nosotros podemos trabajar. Una de las cosas que nosotros podemos entender de esta informática en la nube es cómo se entrega el servicio bajo demanda, bajo todo este tema de a través de cómputo de máquinas virtuales, bases de datos, almacenamiento, aplicaciones y muchos otros recursos que nosotros podemos encontrar en estos servicios. Y todo esto es a través de Internet. O sea, y todo esto basado en el sistema de se paga por el uso, ¿ya? O por el consumo. Entonces, antes que existiera todo este tema de la informática de la nube, teníamos los centros de datos, obviamente, en un lugar y muchas veces las empresas demoraban mucho en comprar o tenían mucho hardware o temas de peak, el máximo, o la verdad es que no satisfacían tampoco las necesidades del cliente y esto hacía que las empresas tenían pérdidas algunas veces o superaban la capacidad máxima y eso significaba que tendría más problemas. Todas estas cosas obviamente se subsanaron con el tema de la informática en la nube. ¿Por qué? Porque uno puede diseñar, crear nuestros propios centros de datos, nuestro cómputo,
el tema de la arquitectura, poder emigrar muchas cosas que nosotros tenemos y así escalar rápidamente los servicios según la necesidad y en función de las necesidades que nosotros podemos tener dentro de los sistemas o de las empresas o de lo que nosotros queremos trabajar dentro de este tema de la nube o en AWS. Una de las cosas que son particulares dentro de lo que podemos ver en AWS es cómo nosotros podemos reducir el riesgo. ¿En qué se refiere el tema del riesgo? Principalmente con el tema de cómo satisfacemos las necesidades que nosotros queremos crear con el trabajo en la nube. Pero antes, obviamente, de seguir avanzando con el tema de lo que es AWS, me gustaría poder tener la oportunidad, Jesse, si me puedes ayudar ahí con la gente. Hay gente saludando, si tú me puedes ayudar con esa parte, por favor. Claro, claro. Con las otras redes. Es importante que podamos también, antes de seguir avanzando e introduciéndonos más en este tema, cómo podemos mejorar y conocer este tema de informática en la nube y de AWS, también saludando a las personas que nos están acompañando. Sí, tenemos de varios saludos. Mira, tenemos a Fabián de Ecuador, también tenemos a Fernando Ayala desde México. Ana nos está saludando desde Colombia. Gracias un saludo a cada uno. Ecuador, Colombia, México. También desde Guatemala, a Julio. Sí, tenemos muchos saludos. Es todo un éxito. Otros saludos de Colombia. Ahí mira, tenemos también desde Chile, Marcela Leiva, desde Chile tenemos también Elizabeth, viva las mamás La Cloud, por supuesto, estamos para representar, aquí habemos 2 mamás representando, sí, que sí se puede. Ahí tenemos a Julio Lemus desde Guatemala, Carolina Correa desde Chile, qué genial, Francisco Natareno también desde Guatemala, Ale de Argentina, Ushuaia, qué genial, Emilio, Elizabeth Fuentes tenemos, Eva desde Perú, qué genial, qué emoción. Muchas gracias por apoyarnos en este inicio también del webinar. Es importante que podamos masificar, a pesar de que hicimos una pequeña pausa en la presentación. Podemos, obviamente, saludar a la gente que nos está acompañando el día de hoy. Entonces, hablando y ya terminando un poco esta parte de lo que informática la nube, porque es importante conocer o saber también por qué nosotros estamos utilizando estos sistemas de informática en la nube. Y principalmente es estos conceptos de cómo se trabaja. Y AWS ofrece esta plataforma informática que es escalable, diseñada para ofrecer todo este tema de disponibilidad, fiabilidad y obviamente proporciona todas las herramientas que nosotros necesitamos para poder, obviamente, utilizar estos servicios y, obviamente, incluso, bueno, para las empresas es lo que más buscan. Vamos a entrar un poquito más de lleno a cómo nosotros vemos a AWS, cómo está dentro de las zonas regionales, la infraestructura global que tiene AWS. Es una de las características más grandes que tenemos dentro de los sistemas de AWS. ¿Por qué? Porque nosotros, todo el costo que implica, por ejemplo, colocar un centro de datos en donde nosotros tenemos un cliente, puede resultar obviamente prohibitivo. O sea, si nosotros tenemos en el lugar donde nosotros tenemos nuestro aplicativo y tenemos clientes en Estados Unidos, en Australia, en otras zonas regionales que no están donde nosotros estamos, claramente es más difícil poder lograr lo que ellos quisieran, sobre todo en temas de conectividad y poder tener un buen servicio.
Estas cosas cambian sobre todo con AWS, porque cada una de las instalaciones se encuentran alrededor de todo el mundo. Principalmente tiene un alcance global de forma muy rápida con los servicios que tiene. Tiene muchas buenas herramientas, por ejemplo, como la AWS Autoscaling. Además de, podemos tener aplicaciones que escalan o descienden según la demanda. Y obviamente todo este respaldo, como vemos acá, está validado por la infraestructura que ustedes ven acá en diferentes regiones por zonas que existe en AWS. Hay que recordar que cada región tiene una zona de disponibilidad, ¿ya? Esas zonas están todas conectadas mediante una fibra de alta velocidad para evitar, por ejemplo, y bajar la latencia. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, un aplicativo en algún lugar de una región en especial y puede tener la posibilidad de tener en más de una zona de disponibilidad nuestros servidores, nuestra base de datos, y así eso nos ayuda para poder tener una alta disponibilidad en caso que, por ejemplo, esta zona que está acá se caiga. No se nos va a caer el aplicativo, nuestro sistema va a seguir andando porque está en otro lado respaldado, y eso nos ayuda gracias a la sólida infraestructura que tiene AWS. Entonces tiene mucho acceso a recursos informáticos, y además este tema de la forma en cómo varias regiones del mundo proporcionan una menor latencia y ayuda a la experiencia realmente de los clientes con un costo obviamente mínimo, que es una de las cosas que más ayuda y una de las importancias, por ejemplo, de cómo uno cuenta con esta infraestructura dentro de AWS. Una cosa de importancia que nosotros nos gustaría contar dentro de la infraestructura de nube. Hansel. Sí, una pequeña interrupción ahí, Jocelyn, perdón. Para todos, si tienen alguna duda, conforme tú vayas explicando, Jocelyn, por favor déjenlo en los comentarios y con gusto vamos tomando notas y vamos a ver si las podemos contestar de una vez o yo te las pongo para que ya las podemos ir solventando, ¿de acuerdo? Por supuesto, obvio. Gracias. Bueno, si todas las consultas que tengan ahí, recuerden enviarlas y Hansel me va a ayudar obviamente a poder tenerlas y así poder respondérselas mediante después también de la explicación de lo que estamos viendo. Entonces, una de las cosas importantes es contar con el tema de infraestructura en la nube. Como ven, hay 25 regiones, AWS tiene el ecosistema más grande y bastante dinámico, y de muchos millones de clientes activos dentro de su ecosistema. Los clientes prácticamente en todos los sectores, los tamaños, pueden tener la posibilidad de empresas emergentes sin ningún problema, a uno que quiere conocer los servicios, aprender cómo se utilizan los servicios, puede utilizarlo sin ningún problema en todas las diferentes regiones, zonas y locaciones que tiene AWS. Vamos a seguir avanzando en la presentación. Como ven ahí tenemos 108 ubicaciones actualmente. Dentro de este mapa que tenemos acá, ¿por qué tenemos este otro mapa? ¿Qué diferencia tiene con el otro? Este mapa muestra las zonas de disponibilidad que tenemos a nivel de cada una de las regiones. Tenemos, como sale, 81 zonas de disponibilidad en las 25 regiones geográficas en las cuales trabaja AWS en todo el mundo. Hay que tener en cuenta un detalle bastante importante, que por ejemplo, si uno tiene un servicio, quiere tomar un servicio, hay que verificar si ese servicio está dentro de la zona de disponibilidad donde uno quiere llegar, ¿ya? Obviamente, la gran mayoría tienen todos los servicios de AWS, pero hay algunas zonas en la cual no están. Por eso es importante poder verificar eso dentro de la zona en la cual uno puede ver. En AWS hay una página, obviamente, que podemos después verla después, en donde muestra todas las zonas de disponibilidad que existen y los servicios en la cual están dentro de esa zona. Entonces, así uno cuando quiere trabajar en algún servicio, nos ayuda a verificar si vale la pena o no poner en esa zona
el servicio que nosotros queremos tener y también si económicamente nos ayuda. Eso es un tema también bastante importante cuando uno quiere trabajar con los servicios de AWS. Es un tip bastante importante y no menor cuando quiere trabajar con los servicios dentro de esta plataforma. Características importantes. Fácil de uso. Tenemos seguridad, rendimiento, disponibilidad, presencia global, que ya hemos hablado, escalable, flexible. Tenemos que es muy fácil de uso. ¿Por qué? Porque en AWS cuando uno empieza dentro de la consola, tiene todo bastante bien explicado, es bastante amigable la consola, no es difícil de entenderla, uno puede tener todo súper bien explicado. Uno sabe si se pasa de la capa gratuita, hay que tomar en cuenta que AWS de las 3 nubes es la única que tiene 12 meses dentro de la capa gratuita con cierta cantidad de horas en diferentes servicios y hay algunos servicios que también quedan free por siempre. Pero es, por ejemplo, el tema del cómputo de las máquinas virtuales, son 750 horas gratis que nosotros tenemos por mes y eso se va renovando. Entonces, lo bueno de este tema es que uno, creándose una cuenta, podemos tener la posibilidad de poder conocer los servicios que nosotros nos gustaría conocer, como los más básicos, como subir una página estática, utilizar un bucket, utilizar una máquina virtual, trabajar con una base de datos en la cual uno la puede manejar. Entonces, cuando nosotros creamos cosas en la nube o queremos diseñar, están los requisitos de seguridad que son los más exigentes en el mundo, están constantemente auditados, obviamente, y nosotros tenemos la disponibilidad de que esto está siempre supervisado ininterrumpidamente. Quiere decir que nosotros podemos estar con la garantía de tener la confidencialidad, integridad, tenemos la disponibilidad de que los datos del cliente, los datos de uno que estamos trabajando ahí, estén resguardados, estén bien. Tenemos este tema de cómo se interconectan, que ya había nombrado, los centros de datos dentro de unas zonas de disponibilidad. Hansel, ¿hay consultas en la cual se puedan responder que tengan dudas con respecto a lo que hemos hablado ahora? Por el momento ninguna, mira, están ahí tímidos con las preguntas. Pero si siéntanse libre de cualquier duda, por pequeña que sea, la pueden hacer aquí en el chat. Ahí tenemos a Gio, GC Gio, aprendiendo, dice, las expertas dando los primeros pasos dentro de la carrera de las CLO. Muchas gracias. Sí, lo importante es que esto pueda ayudar a entender que esto no es algo inalcanzable. Todos tenemos la posibilidad de, creándonos una cuenta en AWS, poder conocer los servicios y empezar a experimentar y conocer lo que es trabajar con las tecnologías de la nube. Y sobre todo por la forma que la fácil de uso. O sea, tenemos estos servicios que ustedes están viendo, son los servicios más utilizados y son como el estandarte de los servicios con los cuales se trabaja con Amazon Web Service. Y principalmente en la forma en la cual nosotros tenemos, por las características que tenemos. O sea, es escalable. ¿Escalable qué significa? Que esto puede subir y AWS acompaña, por ejemplo, a las empresas que tengan esta flexibilidad de aprovechar prácticamente la escalabilidad de forma infinita. Los clientes, por ejemplo, pueden aprovisionar y asegurarse que la capacidad que ellos necesitan sea suficiente y pagar por lo que uno usa. Es una de las grandes características. Y también, ¿qué pasa si ya no necesito la cantidad de máquinas que tengo contratadas o que necesito? Esto disminuye instantáneamente según las necesidades del negocio. Y eso, obviamente, antes no existía. Rentable es bastante bueno porque obviamente AWS ofrece rebajas, por ejemplo, con respecto a la latencia, con respecto a la forma en la cual nosotros podemos trabajar con el cómputo, por ejemplo. Con el cómputo me refiero a las máquinas virtuales que nosotros podemos crear. Ahí más rato vamos a hablar también con respecto un poco a ese tema, como se pueda conocer. Y también la forma en cómo nosotros podemos utilizar recursos muy rápidamente sin necesitar implementar cientos de cosas.
por ejemplo, AWS tiene la facilidad de que uno, si tiene una página y la necesita subir con toda la infraestructura, con los balances, con todas las cosas, lo puede uno hacer sin ningún problema en un corto tiempo, no esperar una hora, sino en un corto tiempo sin ningún problema. Y eso hace que sea flexible, porque la infraestructura de AWS ayuda a que uno pueda, por ejemplo, elegir dónde yo quiero ejecutar mi carga de trabajo. Si yo quiero ejecutarla en Estados Unidos, quiero ejecutarla en Australia, quiero ejecutarla en LATAM, quiero ejecutarla en cualquier región de AWS y que tenga la posibilidad de ser disponible, o AZ que se le llama, que tenga este tema de poder ejecutarse en cualquier región y en diferentes zonas, y así podemos mantener, obviamente, nuestro servicio sin miedo a que nos quedemos sin el servicio, se nos caiga. Hansel, creo que tenemos una pregunta. Sí, Marcela nos está preguntando. Buenas tardes, Jocelyn. Cuando hablas de cualquiera puede aprender AWS, ¿hablas de cualquiera que sepa informática o cualquier persona? No necesariamente se necesita saber informática a per se, como se le podría llamar. Una de las características que tiene la computación informática en la nube es que uno puede, sin tener muchos conocimientos, no necesita uno ser un desarrollador, por ejemplo, que uno tiene miedo, pucha, tengo que aprender a desarrollar para poder crear una infraestructura en la nube. La verdad es que no. Cuando uno se crea una cuenta en AWS, hay muchos tutoriales básicos que vienen de conjunto cuando uno crea la cuenta. Por ejemplo, está Laxai. Laxai es una forma en la cual uno puede ingresar y aprender a subir una página de e-commerce sin ningún problema, de forma rápida, fácil, paso por paso, porque te va enseñando y diciendo cómo hacerlo paso por paso. Entonces, claramente no se necesita grandes habilidades informáticas para poder hacerlo. Y esto sí te da la posibilidad de poder aprender y tener beneficios de cómputo en la nube, de aprender cosas nuevas y nuevas tecnologías. No sé si con eso Marcela te puede responder tu pregunta. Vamos a esperar a ver qué nos contesta, pero para mientras tenemos también otro mensajito de saludos. Gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias. Arriba, obviamente, las comunidades. Entonces, para seguir dentro de lo que tenemos, beneficios. Eso es lo que uno busca. ¿Qué beneficios uno puede tener? Por ejemplo, si uno tiene una pyme, uno está aprendiendo, ¿cómo uno podría optar a tener esto? Ahí pusimos algunas cositas aquí, unos enfoques. Tenemos fácil de uso, que es una de las cosas que ya venía hablando. O sea, aquí por lo que vemos, lo estoy mostrando, esta es una de las consolas que se llama CLI, que es en base a comando. Uno puede utilizar la consola incluso a través del mismo celular, porque también tenemos a la misma un aplicativo en la cual incluso podemos, sobre todo las personas que trabajan con Docker, container, subir a través del mismo celular. Trabajar o los servicios que nosotros tenemos básicos, también trabajarlos a través de esta misma forma, a través del celular, si uno lo necesita. La forma también de las cosas que podemos utilizar, la forma en cómo cambiar los gastos iniciales por gastos variables, que por ejemplo las empresas, eso lo buscan mucho, sobre todo cuando tenemos estos gastos iniciales que son muy referentes a los centros de datos, los servidores físicos, recursos, que quieren invertir y que tienen que invertir las empresas, eso lo cambian y eso varía obviamente por lo que uno paga. Entonces, ahí las empresas, por ejemplo, en ese aspecto, adoptan un enfoque más de cómputo en la nube y son beneficios dentro de los gastos que son variables dentro de su lista, obviamente, de gastos, y que las empresas pueden implementar cosas bastante innovadoras ahorrando costos. Ese es también un tema bastante interesante con respecto a esto. Otra cosa que tenemos acá, escalabilidad y alto desempeño. En esta parte, obviamente, ¿por qué dice que es escalable y alto desempeño? Ya habíamos hablado un poco que esto puede, es como un elástico, se puede agrandar, se puede achicar según las necesidades que nosotros tenemos, escala de forma automática, y así nosotros tenemos
dejar de tener problemas, de dejar de gastar dinero en las ejecuciones, por ejemplo, o en el mantenimiento de los centros de datos. Y esto se suele recurrir mucho, por ejemplo, cuando las personas que están en la parte de administración de la infraestructura y los servidores, esto es un buen beneficio porque así se evitan de tener este tema de la capacidad de se centran más, por ejemplo, en las tareas que necesitan hacer más que en otras cosas y en las aplicaciones y en los clientes, sobre todo en las empresas, que es una de las mismas cosas que busca. Y con el tema del alto desempeño y la escalabilidad, hay un tema que también se toma en esto, uno de los beneficios, se deja de adivinar la capacidad. Por ejemplo, si yo tengo una pyme y hago un Black Friday, por ejemplo, me uno al Black Friday, pucha, tendré cuántas máquinas necesito para que esto me funcione y no se me caiga. Entonces, en el cómputo en la nube, no tenemos que predecir cuánto es la capacidad de infraestructura que nosotros vamos a necesitar. Cuando nosotros tenemos una aplicación, una página web, un e-commerce, por ejemplo, que es una de las cosas que más se ve en esto, y es porque tenemos unas máquinas virtuales que uno paga por el uso, por el tiempo que nosotros lo vamos a estar utilizando, y estos recursos, por ejemplo, que no se utilizan, no tenemos que trabajar con una capacidad obviamente limitada, sino que esta capacidad va a estar y va a escalar, obviamente, horizontalmente según la respuesta de la demanda que tenga, por ejemplo, yo en mi página, la cantidad de personas que se están conectando. Esa es una muy buena forma en la cual nosotros podemos avanzar en este tema. Rentable. ¿Por qué nosotros decimos que es rentable? Porque esto se toma dentro del concepto de economías de escala. ¿Qué es economía de escala? Básicamente es una forma en la cual se obtiene un costo más bajo del que uno podría pagar por cuenta propia. ¿Por qué? Porque obviamente AWS es una empresa grande en donde compra a niveles de granja y claramente uno compra a nivel de unidad y siempre va a salir más caro, y esto hace que mientras más gente utiliza servicios, el precio más baja para uno. Por eso se dice que es más rentable, principalmente por la forma fácil de que uno puede, por ejemplo, proteger las cuentas de los costos, que esto es lo que tenemos acá. Es un servicio y una forma que es muy recomendable, sobre todo cuando uno está jugando, aprendiendo en este tema del mundo de AWS, es activar una alarma que se trabaja con CloudWatch, que es de monitoreo, es un servicio de monitoreo muy importante que tiene AWS. Cuando uno crea esta alarma, tiene la posibilidad de poder enviarlo por correo, por teléfono, por SMS, y dar una alarma cuando, por ejemplo, se nos quedó una máquina virtual encendida toda la noche y está a punto de llegar al límite de la capa free. Entonces, así no nos cobra, y con esta alarma nosotros la creamos y así evitamos pagar dólares innecesarios, que es muy bueno porque cuando uno está empezando, hay que decirlo, algunas veces pasa. Yo pasé también por esa etapa donde se me quedaban máquinas, autoescalamiento. Entonces, uno va aprendiendo a medida que va avanzando. Entonces, estas son cosas que son importantes aprenderlas. Flexible, ¿por qué? Porque aumenta la velocidad, la agilidad, obviamente la flexibilidad de cómo nosotros desarrollamos. Ahí tenemos un caso súper importante de cómo hacemos el pago por el uso Lambda, que es un servicio serverless, que se le llama, en donde es flexible y utiliza obviamente el pago por el uso. Si uno lo tiene solamente, paga por lo que uno consume, o sea, cada vez que se llama, uno ahí obviamente tiene un pago. Si no me equivoco, el Lambda es como 1 millón de consultas gratis, así que uno tiene para jugar ahí por primera vez en la plataforma, y hay harto para poder jugar con ellos sin ningún problema. Y una de las cosas también de lo que es flexible es que se globalizan minutos. ¿Qué significa eso? Que como AWS es global, es una cloud grande, podemos implementar rápidamente aplicaciones en cualquier parte con una latencia baja y en pocos minutos, obviamente, sin ningún problema, utilizando todo este tema de la infraestructura. Consultas hasta ahora, Hansel, si hay gente que tenga consultas con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Ahorita por el momento no tenemos, solo teníamos la confirmación de Marcela, que sí le resolviste su duda, muchas gracias. Y bueno, nada más me gustaría recordarles a todos que si quieren en la transmisión, porque al final vamos a tener un sorteo de créditos de AWS de $25.
para que Sí, aprovechen tengo ahí. una pregunta. Ahorita sí entró una pregunta, mira, Ahí de entra una JC pregunta. Gio. Sí, dice, si bien existe una capa gratuita para aprender AWS, ¿cuáles otras herramientas gratuitas recomiendan para ganar experiencia en AWS? Bueno, cuando nosotros nos creamos una cuenta en AWS por primera vez, llega, además del correo de confirmación, llega un correo en donde uno ingresa y te muestra la lista de las herramientas gratuitas que uno puede utilizar más fácilmente. Muchas veces la verdad es que cuando uno tiene las herramientas gratuitas para ganar experiencia en AWS, uno siempre empieza primero con los ES2, que también lo vamos a ver dentro de la presentación que tenemos de la forma en la cual podemos utilizar. Tenemos bases de datos que nosotros podemos creer que es MariaDB, es una base de datos que es muy fácil de utilizar. Lo bueno es que AWS tiene tanta documentación que uno puede buscar en la misma documentación de cómo instalar, por ejemplo, Apache, que es como lo más simple que uno puede utilizar, y sale paso por paso, por paso, por paso, cómo uno tiene que ingresarlo, cómo tienes que crear tu máquina virtual, qué cosas tienes que ingresar, e incluso hay muchas veces dentro de los manuales que tienen acá, hay como un código que te lo pones, tú lo copias y lo pegas y te instala prácticamente todo de una. O sea, te queda la base de datos, te pone el Apache, entonces ahí tú puedes empezar a jugar a, por ejemplo, exponer una página en Apache o utilizar los servicios de S3 que son muy buenos, porque principalmente si uno quiere tener una página estática, o sea, no con muchas cosas, o una página que redireccione a otra, podemos tenerlo en la capa gratuita sin ningún problema dentro de un S3 que conecte con una máquina virtual, obviamente teniendo la principal aseveración, que lo digo como que sobre todo para las personas que están empezando como a ingresar, a crear su máquina virtual por primera vez, que es bastante rápido y fácil, es que siempre la pongan en stand-by. Si no la van a usar y saben que la van a utilizar a lo mejor en un par de días o al día siguiente, pónganla en stand-by. Porque en stand-by, trabajando por ejemplo con Linux, no les va a cobrar. Entonces ahí no les va a consumir los créditos. Pero si ustedes la dejan, sí se los va a consumir. Si no la van a utilizar más, termínenla. O sea, como matarla, básicamente eliminarla. Y así mantienen sus créditos sin ningún problema y no se pasan de la capa gratuita. Yo no sé si con esa respuesta está bien dentro de tu pregunta, si responde. Todavía no tenemos confirmación, pero si gusta continúa y después Sí. te Entonces, confirmo. bueno, interfaces. Cuando nosotros trabajamos con AWS tiene tres formas o interfaces que se le llama, en nosotros en la cual podemos trabajar o interactuar con la plataforma. Las tres que tenemos son la consola, ¿ya? La consola es, por ejemplo, lo que tenemos acá, a ver si es que no me lo carga, ¿qué es esto? Que es básicamente la consola de AWS, que cuando uno se crea una cuenta por primera vez, esto es lo primero que ustedes van a ver dentro de su página de inicio, ¿ya? Donde salen los servicios utilizados, los principales que justamente yo nos estaba preguntando, que nosotros podemos utilizar. Los costos, por ejemplo, cuánto sale, cuánto hemos gastado, o crear una solución, que aquí también, por ejemplo, puede ayudar también a la pregunta de Marcela que yo nos hizo. Vamos a poner un poquito más grande para que se pueda ver más grande. Perdón, está poniendo al revés. Ahí sí, perdón. Creo que ahí se ve un poquito más grande, no la quiero... Ahí sí, creo que ahí se ve mucho más grande. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo comenzar por primera vez a crear algo? Aquí tenemos en la misma página de inicio, cuando nosotros entramos por primera vez, nos da diferentes formas. Lanzar una máquina virtual, comenzar un proyecto, aprender a utilizar las tecnologías de la información, diseñar servidores virtuales con Laxai, que les había comentado anteriormente, alojar una aplicación estática con Amplify, crear un dominio, o sea, tener un propio dominio, utilizar Road 53 o 53, crear una aplicación web.
Aquí tenemos aplicaciones con microservicios, cuando uno quiere aprender a utilizar con APIs. Tenemos, o comenzar también a la migración, ¿ya? Y aquí tenemos todos los elementos que podemos encontrar, explorar cosas con, dentro de AWS que tenemos acá y anuncios y toda esa información, como pueden ustedes ver, esa es la consola. La otra es la interfaz CLI. Y la interfaz CLI, dentro de lo que vemos acá, es básicamente la consola de comandos, ¿ya? Una consola de comandos en donde nosotros podemos trabajar a sistemas batch, por ejemplo. Si queremos trabajar básicamente a enviar o crear base de datos, crear máquinas virtuales, ¿lo podemos hacer mediante código? Sí, señores, también se puede realizar sin ningún problema. Como vemos acá, aquí, por ejemplo, está creando una máquina virtual con una instancia, con un ID, podemos publicar publicar un SMS, por ejemplo, de un mensaje, o podemos mandar un mensaje de cola. El SQS es un mensaje de cola, ¿ya? Para entre servicios o dentro de mi aplicativo, por ejemplo, que yo necesita. Como podemos ver. Y como sale ahí, en tonos de Linux, en tonos de Windows y también de forma remota, que lo podemos utilizar a través mediante el SSH o podemos utilizarlo con muchas personas si es que alguna vez si no lo conocen por ahí, a través de PuTTY, que es una forma también de utilizar trabajos en entornos de Linux mediante el mismo servicio de clic. Como tenemos, así se ve en la consola, cuando nosotros, en la consola que les acabo de mostrar, así se ve, tal como ustedes lo están viendo y el SDK. Esto está más orientado a los desarrolladores. Las personas desarrolladores que quieren aprender pueden utilizar, por ejemplo, en este caso, aplicativos que tienen como Visual Studio Code, por ejemplo, que es muy utilizado, y pueden trabajar con eso utilizando la mochila del SDK de AWS. Tenemos Go, Node.js, C++, Java, .NET, tenemos PHP, tenemos varios lenguajes de programación que nosotros podemos trabajar mediante este sistema del SDK. Otra forma de cómo yo había hablado hace un momento de administrar. Cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, muchas veces necesitamos ver servicios, trabajar con ciertos servicios en AWS y no estamos en el computador, la verdad es que esta forma de la forma en la cual nosotros podemos utilizarla, tenemos que ya había mostrado la consola, es a través del celular. AWS tiene un aplicativo, como vemos acá, que es AWS Console, en donde tenemos las alarmas activadas, los costos que tenemos dentro de la cuenta, los servicios que tenemos nosotros activados dentro de esa cuenta y obviamente los roles, o en este caso si tenemos grupos, si tenemos personas o grupos de personas, en esa cuenta sale esa información sin ningún problema y la podemos visualizar a través del celular en caso que no estemos de forma presencial, básicamente. Aquí antes de entrar a esta parte me gustaría, ¿hay consultas con respecto a lo que acabo de hablar hace un momento? No sé, Hansel, si hay alguna en YouTube, si dentro de las redes sociales donde estamos conectados. Por el momento no tenemos ninguna, solo la confirmación de José, que sí, que ya le resolviste su duda. Ya. Entonces, una cosa súper importante que hay que tomar en cuenta cuando nosotros ingresamos por primera vez en la nube es el modelo de responsabilidad compartida y no es exclusivo de AWS, todas las cloud la tienen. Van a encontrar este modelo de responsabilidad en todas, ¿ya? Y todo este tema es en la forma como se relaciona la seguridad, la conformidad, los datos dentro de la responsabilidad, en este caso, de AWS con respecto al cliente, o sea nosotros o sea una empresa. Entonces, este modelo compartido alivia la carga operativa, que se le podría llamar, del cliente cuando opera dentro de la plataforma. ¿Por qué?
Cuando una cosa que es súper importante, sobre todo las personas que quieren rendir el practitioner y quieren hacerlo por primera vez, es como el hack que uno hace cuando hablan del modelo de responsabilidad compartida dentro de las preguntas, cuando hablan de en la nube. Si se fijan, ahí está en Salmón, dice en la nube, y cuando hablan de en la nube es responsabilidad del cliente, y todo de la nube es responsabilidad, en este caso, de AWS. Entonces, como vemos acá, toda la parte de los entornos, las legislaciones, reglamentos, la seguridad de la infraestructura física, todas esas cosas son de naturaleza de responsabilidad y control de la nube, en este caso. Todo el tema del área de los datos es responsabilidad del cliente, ¿ya? Del control, de la operatividad, por ejemplo, entre las redes. Es importante que eso tengan en claro, que es parte del cliente. Por ejemplo, uno dice, ya, yo tengo una red privada y cómo yo hago el match de comunicación, lo que yo abra como puertos, por ejemplo, del puerto 80 o el puerto 443, que uno puede abrirlo cuando uno tiene unas páginas en internet o quiere abrir esos puertos, es parte de la responsabilidad de uno cómo abre esos puertos porque uno lo está abriendo. Entonces, esa parte de la configuración de las redes también es parte de la responsabilidad del cliente. Saludos, Diana, desde Perú. Un gusto, gracias. Muchas gracias, Diana, por tu saludo. Entonces, una de las cosas que tenemos acá es que la responsabilidad de AWS en relación, por ejemplo, a la seguridad, porque uno dice, pucha, la seguridad es súper importante, los datos y todo eso, es responsable de proteger la infraestructura que se ejecutan todos los servicios que nosotros aprovisionamos dentro de esta nube, y la infraestructura de hardware, software, redes, que todo se ejecuta en AWS, es parte y es responsabilidad de AWS, pero del cliente. Todo lo en relación a la seguridad, por ejemplo, responsabilidad del cliente, se basa, como había hablado, en el tema de los datos, de cómo uno trabaja o qué tipo de infraestructura, si trabaja un IaaS, un PaaS o un SaaS, que son las formas de modelos con respecto a la infraestructura, que es decir, las infraestructuras como servicio que nosotros queremos tener como clientes dentro de este modelo. Entonces, claro, muchas empresas por primera vez, cuando se ingresan a la nube, como que no sueltan mucho la responsabilidad que tienen, entonces siempre ingresan por PaaS, ¿ya? Que es como la forma más fácil de poder tener el control, por ejemplo, de las bases de datos y cosas así. Y a medida que ellos como que se van acostumbrando cómo se trabaja en la nube, van avanzando y obviamente terminan en un modelo de servicio más dinámico, en este caso, como un SaaS, por ejemplo, como software como servicio, en donde es mucho más fácil porque ahí casi la gran mayoría de las cosas que utilizan de red, sistemas operativos, hardware, toda esta parte del firewall, ya no es parte del cliente, sino que es más parte de la administración interna de cómo se trabaja AWS. Entonces, obviamente, antes de seguir avanzando, así como en resumen de esto, obviamente la forma, sobre todo el modelo de responsabilidad compartida, básicamente en la práctica, una vez que el cliente entiende este modelo de cómo se trabaja, cómo se aplica en general las operaciones de la nube, es cómo el cliente obviamente va a optar en cómo quiere meterse dentro de la nube y así poder utilizar su entorno y su servicio y la organización sin problema. Consultas hasta ahora ante que tenga alguien con respecto a lo que vamos a ir viendo hasta ahora. No, por el momento no tenemos ninguna, pero siempre les recordamos a todos que cualquier duda que les surja las pueden ir colocando en la parte de los comentarios, ¿verdad? Y que se queden con nosotros para el sorteo final. Exactamente. Soluciones, dentro de las soluciones que nosotros podemos encontrar, bueno, AWS tiene soluciones por casos de uso, por sector, por organización. AWS tiene muchas cosas fáciles para poder encontrar. Por ejemplo, casos de uso como casos prácticos. Por ejemplo, les voy a mostrar aquí que uno puede encontrar casos de uso de soluciones en donde uno puede buscar
casos prácticos de inteligencia artificial, de retail o de todo lo que ustedes necesitan, sin ningún problema. Y eso, por ejemplo, un caso de uso que uno puede ver simple es como implementar, por ejemplo, una solución. Vamos a poner aquí un poquito más grande, obviamente, porque está un poco chico. Perdón, era el otro lado. Por ejemplo, una forma de utilizar Recognition, que es un servicio bastante utilizado en AWS, que lo que hace es reconocer la fisionomía humana de la persona y ver, por ejemplo, el cumplimiento del distanciamiento social. Hay que decirlo que esto lo vivimos mucho, sobre todo este link para ver la capa gratuita. Ahí nos puede ayudar Hansel con el tema del link de la capa gratuita y se lo mandamos a Elizabeth Fuentes que nos está pidiendo. Esto, por ejemplo, nosotros lo podemos encontrar y verlo a través de la página de AWS y ahí dice cómo es el proceso de la cámara, qué servicios utiliza y todo en imágenes, cómo hace el reconocimiento del distanciamiento social, que pucha que lo vivimos. Incluso en este caso tenemos la implementación de la solución ahí en un repositorio como GitHub. Si se fijan, nosotros tenemos la posibilidad de poder tener soluciones sin mayor problema y poder utilizarlas incluso y poder probarlas nosotros mismos para conocerlas, para probar, para aprender. Tenemos por tecnología, por sector y por fuentes de tecnología, como vemos ahí, podemos encontrar por todos estos puntos, como ustedes ven ahí, hay muchísimos en la cual nosotros podemos tener la posibilidad de poder trabajar, buscar, aprender dentro de lo que nosotros buscamos dentro de AWS. Podemos ver por fuentes tecnológicas o por sector. Acá tenemos bueno, ¿qué pasa si hay un servicio que a lo mejor no lo encontramos en AWS? Sí, señores, sí se puede utilizar Marketplace. Marketplace, como vemos ahí, es una parte que tiene AWS como mercado, básicamente, en donde nosotros podemos utilizar y buscar categorías o otros open source si nosotros queremos ver a la necesidad y poder ponerlo dentro de los servicios que nosotros tenemos o queremos. Acá, bueno, ya había hablado un poco de este servicio, S2. S2 junto con el siguiente son como los estandartes, básicamente. Y aquí tenemos que S2 es básicamente la forma de segura que se modifica en la nube. Nosotros podemos tener la posibilidad de tener una arquitectura en donde nosotros podemos trabajar con ella y podemos gastar el dinero que nosotros necesitamos, podemos tener nuestros servidores sin ningún problema, todo a través de esto. Ahora, una cosa súper importante que tiene ES2 es que tiene diferentes servicios dentro para poder trabajar. Ahora, ¿qué pasa si uno se crea una máquina virtual? Cuando uno crea una instancia, un servidor virtual, en este caso en ES2, dentro de las características que nosotros podemos encontrar acá, es que, como vemos, tenemos la posibilidad de poder instalar, configurar un sistema operativo, aplicaciones dentro que se ejecuten mientras se está creando la instancia, ejecute cosas como había hablado, por ejemplo, un Apache, una base de datos para aprender, y todo esto mediante el nivel gratuito. Entonces, cuando se habla de lanzar, significa que cuando nosotros nos ponemos, se crea una plantilla de configuraciones, donde nosotros creamos una instancia básica en donde están los sistemas operativos para elegir, está el cómputo, está el tipo de disco, si nosotros tenemos una red creada, podemos agregarla o podemos crear una red desde cero también, y así lanzar esta instancia en un poco clic con toda la seguridad sin ningún problema. La parte del conectarse, cuando nosotros tenemos una instancia, en este caso la creamos y queremos hacer como este intercalado con otro lado, con otro servicio, podemos hacerlo sin ningún problema. Y la forma de usar es bastante fácil
porque nosotros podemos usarla y tener los beneficios que tenemos en la nube sin ningún problema. Una de las cosas, por ejemplo, que uno puede ver en la forma en que nosotros trabajamos con esto, tiene diferentes procesadores. Graviton, AWS Graviton son una de las últimas generaciones que es exclusiva de AWS, creados por ellos, para crear dentro de las instancias que nosotros creamos. Ahora, uno dice de diferentes instancias. ¿Qué significa distinto? Significa que nosotros podemos crear instancias según el uso que le queremos dar. Por ejemplo, servidores de aplicaciones, aplicaciones para servidores de juego, servidores para backend, por ejemplo, para aplicaciones de empresa, bases de datos pequeñas, medianas. Entonces, acá nosotros podemos utilizar, por ejemplo, instancias optimizadas, por ejemplo, para aplicaciones de cómputo que nos va a ayudar a tener un mejor rendimiento para el uso que nosotros necesitamos. Entonces, ya teniendo en cuenta que AWS tiene instancias, nosotros las creamos optimizadas según el tipo, o sea, las creamos según las necesidades que nosotros tenemos. También hay un tema como que le llaman de familias, que son el tema de los procesadores, por ejemplo, que ellos van sacando con el paso del tiempo. Una de las cosas que nosotros podemos entender con respecto a esto es que qué pasa si yo saco una máquina virtual básica, ¿ya? O una empresa que tengo una pyme y necesito que esté mi página web ahí o que esa instancia se conecte a lo mejor a otro servicio que esté utilizando. AWS tiene precios con respecto a las máquinas virtuales como nosotros las estamos utilizando, ¿ya? Que son como la forma en la cual nosotros trabajamos con ellas, que son el pagar por el tiempo que se usa, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que cuando nosotros creamos, tenemos las máquinas virtuales para trabajar bajo demanda. ¿A qué se refiere con bajo demanda? Que estas máquinas son ideales, por ejemplo, para cargas de trabajo que son irregulares, o sea, como mucha peak de que me llega gente, a lo mejor el día no me llega tanto, el fin de semana tengo más visualizaciones de mi página, por ejemplo, de mi video, de mi servicio, Black Friday. Ahí sirve mucho este tipo de máquinas bajo demanda. También hay planes de ahorro. Los planes de ahorro son básicamente formas de la cual uno compra estos servicios y los puede utilizar, los puede contratar entre 1 a 3 años, ¿ya? Y obviamente el compromiso de la forma en la cual se paga mientras uno pone el dinero o paga es el costo de la demanda en este aspecto. Un ejemplo que estas máquinas tienen es la forma del compromiso que uno tiene según la tarifa del plan. Por ejemplo, $10 por hora, que puede ayudar al compromiso de que se cobra en una tarifa regular. Entonces, esto nos ayuda a poder saber cómo funcionan estas máquinas virtuales. ¿Qué pasa si yo necesito algo que no sea de ese estilo, sino que sea reservado, que solamente yo quiero estar ahí en ese lugar y mi servicio, que nadie más en esa máquina tenga más espacio, solamente yo? Ahí están las máquinas reservadas, que también tienen un periodo de 1 a 3 años que se pueden poner. Y las últimas, que son una de las más baratas, que son las instancias spot, que son instancias de carga de trabajo en la cual son súper flexibles, llegan a tener hasta un 90% de descuento, pero la aseveración que si uno va a poner algo ahí, tienes que estar seguro que eso se puede interrumpir sin ningún problema, porque si ese servicio AWS lo necesita, esa máquina o esa instancia va a ser tomada, ¿ya? Entonces, es como pagar, si uno quiere tener un servicio ahí, tiene que tener un servicio que puede ser interrumpido y que no te va a dar problemas, básicamente. Estas son cosas que uno tiene que tener en cuenta cuando uno trabaja en este tema de las máquinas del ES2. Quiero saber si alguien tiene consultas con respecto a lo que hemos hablado hasta ahora. Por el momento no tenemos más consultas. Sí, solo les compartimos los enlaces que fuiste mostrando. Perfecto. S3 se le llama el bucket. Es como imaginarse un tarro de almacenamiento de objetos, donde esto es escalable y tiene, como se le llama, ofrece
una durabilidad de 9 onzas, 9,999999. Bueno, ahí tenemos el S3. El S3 es un servicio muy utilizado para guardar objetos, para guardar documentos, para guardar logs, para guardar información, y muchas veces se utiliza para guardar información que uno no va a utilizar por mucho tiempo, y a través de esto también obviamente tiene políticas, tiene buena seguridad con respecto a cómo se puede utilizar, cómo se pueden recuperar. En esto, cuando nosotros trabajamos con S3, obviamente tiene diferentes tipos de almacenamientos, ¿ya? O diferentes formas de cómo ofrece, porque uno puede poner imágenes, videos, textos, lo que uno quiera, crear carpetitas ahí, su estructura. Y esto tiene como clases de almacenamiento. ¿Y yo cómo puedo saber cuál es la que me sirve? Porque igual tiene una variedad de clases de almacenamiento. Y eso solo puede verlo según las necesidades que ustedes tienen en la parte, por ejemplo, económica, o cuánto ustedes van a accesar a ello, con cuánta frecuencia, qué tanta disponibilidad van a tener para los datos. Entonces ahí ingresan, por ejemplo, algunos de lo que tenemos acá en la siguiente, y lo que tenemos acá, de la cómo nosotros podemos accesar a los servicios. Que está el S3 estándar, que es la forma más típica, donde nosotros podemos acceder con mucha frecuencia. Esto está almacenado en 3 zonas de disponibilidad distintas, entonces uno siempre va a tener disponibilidad de esto. Tenemos el S3, que es el Frequent Access, la que son de una sola zona. El S3 Intelligent Tiering, que es básicamente, por ejemplo, para sistemas ideales con patrones de acceso que no conocen. Por ejemplo, yo no sé cuántas veces voy a tener que accesar, o mi servicio va a tener que accesar mi página web, o la van a mirar. Como es cambiante, o cuántas veces voy a tener que poner video o accesar según lo que uno requiera, y eso está monitoreado y va cambiando según las políticas que uno le va poniendo, y esto va cambiando. Y si se fijan, si algo no es frecuentemente utilizado o accesado por 30 días, automáticamente pasa al de 90 y después al de 180 de forma automática. Entonces, esto nos ayuda, por ejemplo, a evitar gastos innecesarios y poder utilizarlo de forma mucho más inteligente, que es algo bastante bueno. Y una de las que más se utiliza para poder archivar, por ejemplo, es S3 Glacier, que es una forma de almacenar a muy bajo costo, por ejemplo, logs o archivos que uno no va a ver en mucho tiempo. Y también está en la parte de S3 Deep Archive, que es como por el mismo nombre que lo dice, ayuda a poder archivar cosas o guardarlas por 10 años, por ejemplo, sin ningún problema, a un costo súper bajo. Y el único pero de eso es que, claro, o sea, si va a estar por mucho tiempo ahí guardado sin que nadie lo accese, si en algún momento se necesita, se puede demorar un par de horas, varias horas, más o menos alrededor de 12 horas en sacarlo. Por eso, cuando uno utiliza estos tipos de sistemas, uno tiene que saber del S3 cómo uno quiere accesar a ellos, o cuántas veces uno va a ingresar. Consultas básicamente de lo que hemos visto hasta ahora. ¿Alguien tiene alguna consulta? Ya estamos terminando dentro de lo que estamos viendo. Soluciones que se ven dentro de esto es, por ejemplo, lo que tenemos acá. Tenemos CloudWatch, que ya lo había hablado, que es de monitoreo, métricas, tendencias, y esto está activado automáticamente en la capa gratuita. A ver, que esto se queda un poquito pegado. Así, Cognito, la verdad, este sistema lo utilizan mucho. Fernando, ahí tenemos, Fernando, una pregunta. Hazel, Sí. que nos está consultando. Cabal, sí. ¿Recomiendan la plataforma de Amazon Skill Builder? Muchísimo, 100%. 100%. ¿Por qué digo
digo que 100%, de hecho ahora al final voy a mostrar muchos links que les va a encantar y los voy a dar. De hecho está ahí ese link de Skin Builder. Es como que me voy a adelantar un poco a esa parte. Voy a pasar rápido a esta, Fernando, y la voy a mostrar y vamos a ver por qué la recomiendo 100%. Y la recomiendo 100% porque cuando uno quiere estudiar y está estudiando para certificarse, para poder aprender, es una de las mejores plataformas porque está mucha información ahí. Incluso preguntas hay 20 preguntas para el practitioner gratis, 20 preguntas para el de arquitectura gratis, en inglés, en español, que uno puede hacer las veces que uno quiera y así aprendérselas, porque algunas veces pasa que salen algunas de esas preguntas en el examen. Entonces, tenemos Elasticsearch, tenemos CloudFront, que es con el tema de disponibilidad con respecto a las páginas. Como vemos acá, ahí está un poquito pegado, perdón. Load Balancer, que es muy recomendado para el tema de disponibilidad y cuando utilizamos páginas, DynamoDB, una base de datos NoSQL que tenemos ahí. Y para tenemos todo el tema de VPC o utilización del ejemplo de Mpremise a la nube de la forma de conectividad con Direct Connect, básicamente, que es una forma de conectarse de forma directa de una red a otra. Y las VPC que nos ayuda a tener acceso a Internet y crear una red, por ejemplo, como se le da a una máquina virtual y tener acceso a poder ingresar sin ningún problema. Justamente acá, con lo que nos están hablando, que nos hicieron la pregunta, vamos a dejar aquí hay varios links en donde tenemos una cartera de soluciones dentro de AWS. Como vemos acá, parece de la consola, lo vamos a cerrar un poco para sacar esto acá. Ahí sí. Perdón. Documentación, que es súper importante, hay que apoyarse mucho de la documentación porque ahí está todo lo que ustedes van a necesitar. Tenemos en AWS Training justamente lo que Fernando consultó, si es bueno, el Skill Builder claramente es muy bueno porque nosotros tenemos la posibilidad de poder ver toda la parte del training ahí, sin ningún problema. Podemos ingresar y podemos ver cursos gratis que tenemos ahí a Skill Builder, los laboratorios. ¿Dónde puedo encontrar cosas prácticas como para poder aprender? Hay unos laboratorios que son workshops, hay workshops de todo, hay desde 45 minutos, 1 hora, días, en donde son talleres que nosotros podemos utilizar, como vemos acá, a ver si esto carga por ahí. Este es el workshop, que es lo que vemos acá, y están por nivel, por categoría. Entonces, si uno no tiene mucha experiencia, nosotros podemos utilizarlo para poder practicar los talleres y aquí podemos aprender muchas cosas. Por eso es importante y es súper bueno. Otra cosa que tenemos laboratorios guiados, por ejemplo, aquí en AWS Training, Cell Space, que está muy bueno. Y una cosa que también podemos ver es el Education, que es muy bueno. ¿Por qué? Porque ahí también hay laboratorios prácticos que uno puede crearse la cuenta sin ningún problema y poder accesar por ejemplo, a los laboratorios que tienen acá desde nivel 100, o sea, de nivel muy básico. Acá no necesitan, si tienen una cuenta de AWS, pueden utilizar esa, o pueden crearse, por ejemplo, una acá, que esta es la página de AWS Educate, que también les va a ayudar para estudiar y ver el tema de sus certificaciones, que es muy buena. Y para, obviamente, ya que nos queda muy poquito rato para poder terminar ya la presentación,
una de las cosas que recomiendo 100% cuando nosotros queremos aprender, sobre todo el practitioner, es guiarse por esta. Este es el Round Guide. El Round Guide es la guía en donde ustedes van a encontrar todo lo que ustedes necesitan. Perdón, se ve un poquito chiquitito. Voy a pasar esto por interno para que también puedan tener el link y lo puedan poner en el chat. Perdón, está, se ve muy chiquitito, pero pasé el link para que lo puedan compartir. Esta guía está un poquito lento. Esta guía tiene todo lo que ustedes necesitan para poder, por ejemplo, pasar el practitioner. Toda la parte práctica, la parte del skill builder, donde ustedes pueden apretar y los va a dirigir directamente, por ejemplo, en la parte del skill builder, donde pueden aprender a hacer el Pro Practitioner Essential, que es a demanda, o sea, ustedes lo pueden hacer sin ningún problema en el link que yo creo, ahí ya Hansel les puso el link para que ustedes puedan accesar. Vamos a cerrar ahí. Consultas hasta ahora, bueno, estamos terminando ya la presentación dentro de las cosas que hemos visto hasta ahora. Obviamente esperando que haya sido de interés de todo lo que hemos visto hasta ahora. Perdón. Antes de que vayamos, voy a dejar este link que les va a ayudar muchísimo. Uy, parece que tuvimos un problema con la transmisión de ellos. Pero realmente si tienen alguna duda, igual la pueden colocar en la lista de comentarios, por favor. Y igual les voy a compartir los links de nuestra comunidad para que puedan seguirnos y estén pendientes de los demás eventos que van a dar. Esperamos contar con muchísimos más y les voy a compartir las fechas pronto. Entonces ahí están pendientes de nuestras redes, por favor. Y ya tenemos a Jocelyn de vuelta. Sí, perdón, tuvimos un pequeño, ¿cómo se podría decir? Un microcorte. Sí, adelante, ahora ya te podemos ver de nuevo. Perdón. Bueno, mira, dejé un link para que usted, bueno, ahí, bueno, Fernando habló del tema del Skill Builder, antes quería mostrarlo rápidamente para que ustedes puedan verlo cuando ustedes utilizan la misma cuenta que se crearon en AWS. Parece que nos está compartiendo, si puede, por favor, subirle esa parte de la pantalla, por favor, que se pueda compartir. Ay, sí, muchas gracias. Entonces, antes de, obviamente, de empezar, o sea, de terminar, justamente, ustedes en el Twitter van a ver muchas cosas acá, mucha información. Pero si quieren empezar por el tema del practitioner, les aconsejo 100% que hagan esto, busquen este que es gratuito, AWS Cloud Quest. Háganlo, es buenísimo y van a tener todo lo que ustedes necesitan para poder ayudarse a estudiar para sacar el practitioner. Así que es súper bueno. Y el link que les mandó, que se les mandó acá, que vemos aquí, es cómo ustedes pueden descubrir su rol o cuál podría ser el adecuado para ustedes en la nube. Ahí ustedes ponen un par de datos y les va diciendo, les va haciendo preguntas y así les va a ayudar. Liliana, ¿cómo encuentra la experiencia en examen desde casa en vez de ir al centro de datos? La verdad es que yo lo hice en ambas. El tema del centro de datos, la primera vez que di el practitioner lo hice desde mi casa. La verdad es que lo hice a través de PSI en ese momento, pero ahora yo sé que se hace a través de Pearson VUE, que es la única casa certificadora
qué está haciendo en este caso las certificaciones. Hay que tener en cuenta que el lugar donde ustedes van a estar no puede estar nadie. Tiene que ser un día en la mañana, un día donde ustedes pueden estar tranquilos, donde nadie puede entrar. Tienen que estar todo el lugar lo más pelado posible, nada de carteles. Las personas que usan lentes los tienen que mostrar a la cámara, tienen que tener un computador con muy buena internet, para que no se les interrumpa, porque si se les cae, lo más probable es que no se les permite ingresar nuevamente a la certificación. Tratar de no estar nervioso, hacerlo más o menos siempre en la mañana, porque uno está más concentrado. Y hay una opción donde uno puede tomar, por ejemplo, más de media hora cuando se lo hace en inglés, porque está en inglés y español. En inglés uno puede tomar la opción de tomar media hora antes de tomar el examen. Recomendación, si ustedes quieren hacerlo, tomar esa opción de media hora de extensión cuando lo hacen en inglés, tomen esa opción primero y después tomen el examen o inscriban el examen, porque si inscriben el examen y después tratan de tomar, el sistema no se lo va a permitir. Por eso es importante que tengan ojo si ustedes lo vayan a hacer de esa forma, sobre todo en inglés. Lo pueden hacer en español sin ningún problema. Lo bueno es que Pearson VUE, cuando uno lo selecciona, hay una opción de que hable con una persona de habla hispana, y así uno puede realizarlo sin ningún problema y hablar, porque está constantemente monitoreado. Hay un software que se baja donde monitorea todo lo que uno está haciendo, y si tiene algún software o algo que no le permite o que no es bueno en este caso para la certificación, te lo dicen. Por eso es importante estar al menos una hora antes, para evitar tener problemas y así poder hacerla sin ningún problema. Gio, con el tema de certificaciones, la Cloud Practitioner nos permite lograr ingresar al mercado laboral, y cuáles son los cargos que podría aplicar. En eso, la verdad es que en el Practitioner puede ayudarlos mucho, sobre todo para la parte de Cloud Engineer, a los inicios de Cloud Engineer, porque les va a dar o sea, hay que tener en cuenta de que dando la certificación les va a dar un paso para tener una mejor visualización ante las empresas. Por eso es importante que ustedes puedan ver, por ejemplo, cosas como de Cloud Engineer, porque les da el paso para eso. O incluso hay muchas personas que he visto que no solamente son de informática, sino del área de comercio, toman la Practitioner porque no están en profundidad como la de arquitectura. Otra cosa, si uno quiere dar la de arquitectura, derechamente la puede hacer, pero preferible es mejor dar la de Practitioner primero. ¿Por qué? Principalmente porque la de arquitectura profundiza en los temas que ya se vieron en el Practitioner. Le estamos dejando ahora un pequeño quiz para que se puedan ingresar. El link lo acabo de compartir para que puedan ingresar. Ingresen, también pueden ingresar a quiz y ponen este código para que puedan ingresar y veamos, obviamente. Recuerden que tenemos créditos para poder jugar y aprender en la nube. Allí vamos a hacerlo para las 3 personas que les vaya bien en este tema del podio. Bueno, esperando que las personas ingresen dentro del juego, y respondiendo también, aparte de lo que me habían dicho, y de forma presencial y de online. Es preferible tener un carnet de identidad o un pasaporte, porque siempre piden 2 identificaciones diferentes para decir, esta soy yo. Y lo hacen siempre. Si van de forma presencial, ir con lo menos posible. O sea, me refiero el celular, su carnet de identidad, sus identificaciones y nada más, que es lo importante. Y ahí pueden ingresar. Si usan lentes, les revisan los lentes, si no, nada más. De estar como un pelito tomado, por ejemplo, las mujeres, sobre todo de forma online,
y no ponerse nerviosa porque al principio puede ser un poco largo el tema de poder trabajar o hacer este tema online. Puede ser un poquito estresante, principalmente porque uno tiene que tener una preparación. Ese es el tema. Y toda esa preparación puede inducir un poco a nervios, pero tienen que estar tranquilos porque todo lo que ustedes están haciendo va a salir bien. Esa es la única diferencia de hacerlo de forma presencial, que ustedes se olvidan de sacar y pelar una pieza completa y quedar lo menos posible dentro de dentro del lugar donde lo van a hacer. Creo que nadie más. Vamos a dar a inicio al quiz. ¿Qué significa WS? Ahí tenemos, el tiempo se acabó. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos, a ver. Carlos, Francisco y Larry. ¿Cuál de las siguientes opciones es más adecuada para equilibrar la carga del tráfico cuando de puerto 80 y el otro, HTTPS? Vamos a ver. Roca, vamos, Francisco, Roca y Carlos. ¿Qué servicio de AWS se puede utilizar para alojar un sitio web estático con el más mínimo esfuerzo? Roca, Francisco y Larry, que es en este caso S3, que lo había nombrado dentro de las explicaciones, que es la forma de poder poner una página web estática. Bajo el modelo de responsabilidad compartida que vimos, ¿cuál de las opciones es responsabilidad de AWS? Muy bien, vamos. Roca, Francisco y Larry. Mantener el hardware físico. Excelente. Súper bien. ¿Cuál de los siguientes servicios de red de AWS le permite a una compañía crear redes virtuales dentro de AWS? Lo vimos al final, justamente al final de la presentación. Vamos poquito, falta, estamos terminando. Vamos, cómo va liderando. Vamos por esos créditos. Roca, Francisco y Larry. Se están, pero justito. Antepenúltima, chicos. ¿Cuál de las siguientes opciones permite a un cliente comprar y utilizar soluciones de software en un ambiente de AWS? También lo vemos en la presentación. Hablamos sobre ello. Muy bien, excelente, chicos. Roca, Francisco y Larry. Vamos, estamos ahí. La última, chicos. ¿Por qué es AWS más económico que los centros tradicionales con las aplicaciones cuando hay cargas de trabajo variables? Que hablamos de eso también. ¿Se acuerdan? Las aplicaciones cuando estamos de on-premise. Ahí tenemos 4 opciones. Nos falta una sola persona. Ahí sí. Vamos a ver cómo quedó el podio por estos créditos. Excelente. Roca, Francisco y
Larry. Vamos a ver ahí para que muestre el podio, que es primero, segundo, tercer lugar. Bueno, mientras carga, obviamente, se agradece la disposición. Espero que haya sido de su agrado de cada uno de los que estaban. Aquí tenemos tercer, Larry, Francisco segundo y Roca el primero. Felicitaciones a los ganadores, a estos tres ganadores. Jacel. Sí, ya les tomé una foto, por favor, si me pueden escribir directamente a mi LinkedIn para que les haga entrega de sus premios. Si puedes poner tu LinkedIn ahí también en el chat para que puedan, esto obviamente ahí va a quedar quiénes son las personas y todo, pero necesitamos que puedan mandar sus correos a Jacel, agradeciendo obviamente la conexión de cada persona y espero obviamente que haya sido, corría muy rápido, Marcela, no importa, pero ya vamos a tener más opciones, bueno, en las siguientes charlas obviamente vamos a ver cómo vamos con eso y se agradece a cada uno de ustedes por el tiempo, la paciencia, espero que haya sido de su agrado y muchas gracias también a cada persona que estuvo conectada en este webinar. Sí, a ti también, por tu tiempo y por todo el contenido que nos aportaste y esos tips que de verdad estuvieron excelentes. Gracias por el apoyo a la comunidad. Gracias por todo cada uno. Y también a la comunidad. Chicas, chicos, apoyen obviamente las niñas que dicen yo quiero entrar a la comunidad. Ahí tenemos varias comunidades en la TAM para que puedan ingresar. Búsquenos por LinkedIn y obviamente vamos a dando la... nos dejan enviar mensajes por LinkedIn, dice Larry. Vamos a revisar. O pueden enviarme a través de a mí también LinkedIn, voy a poner también para que puedan LinkedIn, puedes por favor compartir ahí, a ver si pueden también comunicarse Larry y las personas que para que puedan ahí también hablar también si no pueden con Hansel conmigo y así podemos gestionar la llegada de los créditos, de los 3 créditos a las 3 personas que se lo ganaron. Así es, si no también pueden enviar un correo a este correo y yo con mucho gusto gestiono la ahí entrega. tenemos el Gmail. Liliana, a mí no me salieron las primeras para responder, pucha. De todas maneras, es importante, bueno, como dije, el practitioner no es imposible, aprenderse los conceptos, hagan los laboratorios, métanse el Skill Builder, hagan el juego que hay para practitioner y les va a ir muy bien en el examen sin mayor problema. Espero que haya gustado ahí, obviamente, a la altura de todas sus consultas y de lo que haya sido el webinar el día de hoy. Así que un gusto para cada uno de ustedes. Gracias, Jocelyn. Y les recuerdo que nos sigan por favor en nuestras redes, por ahí les dejé los links, para tener acceso a las siguientes charlas que van a ver. Vamos a traer muchísimos más créditos y mucho más contenido interesante. Así que a todos feliz noche y muchas gracias por acompañarnos. Feliz noche, un gusto a todos, saludos, que tengan una excelente noche y tarde a cada uno.